diferente. Fíjense, les traigo esta imagen en donde se nos muestran 16 maneras diferentes de atarnos las cintas. ¿Y cómo podemos llegar a ver algo diferente? Necesitamos hacer el cambio, a empezar a cambiar nuestra manera de pensar de esa misma situación. Es decir, necesitamos empezar a voltear a ver a esas dificultades de manera diferente. Necesitamos empezar a cambiar todos esos peros, esques, opiniones externas, mejor luego, ¿por qué no? Es decir, quizá esa dificultad está ahí únicamente para avisarte que necesitas tomar otro rumbo con tu vida y que necesitas empezar a dar. Entonces, para esto, que esta situación no somos los únicos a quienes se nos ha presentado dificultades en la vida. Hay muchos personajes en nuestra historia que ya han vivido las dificultades, pero han pensado diferente, han hecho cambios y han dado a la humanidad gracias a que vieron la dificultad de una manera distinta. Y quiero compartirles a ustedes estos personajes que todos hemos escuchado mencionar, que todos conocemos, para darnos cuenta cómo ellos enfrentaron la adversidad preguntándose ¿por qué no? Es decir, haciendo un cambio en la manera en la que veían esa dificultad. Muy bien, el primer personaje que les traigo es Martin Luther King. ¿Cuál es la historia de él? Él desde niño tuvo dificultades porque era de piel negra. Entonces, desde niño, cuando estaba en la escuela, que se quería juntar con compañeros blancos, los niños blancos le decían que no tenían autorizado juntarse con él por el color de su piel. Entonces, él, al enfrentarse a esta dificultad, en lugar de someterse a ella, él pensó diferente, empezó a cambiar su manera de pensar ante la misma situación y dijo, esto a mí no me gusta, y lo empezó a revertir. ¿Cómo? Con sus características específicas. Él era de raza negra y era también un muy buen orador, un excelente líder y una persona que no se quedaba satisfecho con que tenían situaciones que no le gustaban en su vida, y él quería también ayudar a las demás personas que se enfrentaban con situaciones similares a la suya. Entonces, ¿qué hizo? Él fue un activista de labor social y llevó a cabo acciones enfocadas precisamente en el área pacífica a lograr el reconocimiento de los derechos civiles de las personas afroamericanas como él, para que fueran reconocidos esos derechos. Gracias a las labores que llevó a cabo, por sus características específicas, que fue un buen líder, un buen orador, sabía expresarse con palabras, gracias a toda esa combinación que lo hicieron la persona correcta para que gracias a la labor que él llevó a cabo fueran reconocidos todos esos derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Gracias a su acción pacifista en todo momento, se hizo merecedor a un premio Nobel de la Paz y su labor da frutos hasta la actualidad a todas esas personas de raza negra. Entonces, fíjense cómo en lugar de haber visto la dificultad como una situación que lo hubiera sometido, pensó diferente y dio. ¿Qué dio? Dio a la humanidad ese reconocimiento a los derechos de las personas de color. Martin Luther King, una excelente prueba de cómo puede enfrentarse de manera diferente la dificultad o la adversidad. Muy bien, siguiente personaje, también muy bien conocido. Se llama Louise L. Hay. Louise L. Hay es la autora de este libro, que estoy segura que muchos de ustedes
lo han visto o leído, y si no, se los recomiendo al 100%. Louise L. Hay, ¿cuál fue su vida? Les voy a contar a grandes rasgos ella que vivió. Louise L. Hay desde niña tuvo cuestiones con acoso, con abuso sexual. Desde niña tuvo muchas dificultades con su autoestima, con cuestiones pues de que tenía mucho miedo por ese tipo de cuestiones que ella vivió cuando era pequeña. Más adelante en su vida se enfrentó con un cáncer precisamente de útero, y pues los médicos le dijeron que iban a tener que pues cortar ese cáncer para que no se expandiera a todo su cuerpo. Entonces Louise L. Hay, en lugar de ver esa dificultad que se le presentó, que era específicamente ese cáncer, ella, por sus características específicas, precisamente a ella le gustaba mucho, y de hecho le empezó a llegar mucha información acerca de terapias alternativas, de cómo sanarte a través de la liberación de emociones, etc. Muchas terapias que le llegaron en cierta etapa de su vida que le permitieron a ella darse cuenta de que ella podía hacerse cargo de esa situación de resentimiento y de todo lo que había guardado gracias a ese abuso que tuvo de niña. Entonces, gracias a sus características específicas, que eran muy estudiosa, que era investigadora, y que ella misma en su propia experiencia iba a comprobar que ella podía librarse de ese cáncer por sí misma. Entonces hizo una serie de terapias, liberación de ira, terapias de reflexología, nutrición, etc. Ella lo cuenta precisamente en su libro. Ella tuvo la posibilidad de superar ese cáncer sin haberse sometido a ninguna cirugía. Y ella, ¿cómo dio al mundo? Pues dio a través de este libro, en donde ella cuenta cómo fue esa experiencia en sus propias palabras y cómo ella la superó, para hacerle saber a toda la humanidad que todos y cada uno de nosotros podemos sanar nuestra vida, cualquiera que sea la situación, haciéndonos cargo de nuestras propias situaciones individuales. Entonces, esto fue lo que ella dio. Si se fijan, en lugar de haberse sometido a la dificultad, que en este caso era su cáncer, ella lo vio de una manera diferente y dijo, ¿por qué no? Se hizo cargo de él con sus características específicas y dio. ¿Qué dio? Su experiencia, que a la actualidad le ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo, si no es que a millones, porque este libro fue un bestseller a nivel mundial en el tiempo en que ella estuvo viva, que estoy hablando de los años 90, y ella también ya trascendió, pero igual sus acciones siguen dando frutos en la actualidad. Cualquier libro que lean de ella es 100% recomendable, porque obviamente no es el único que escribió varios, y vivió una muy larga vida, según entiendo hasta los 96 aproximadamente de años, y libre, con salud, libre de toda esa situación que ella superó. Entonces, fíjense, tenemos aquí a otro personaje que vio de manera diferente las dificultades y dio. ¿Ok? Entonces vamos a al siguiente personaje. Les traigo a Mary Kay Ash, que es la fundadora de la marca o de la compañía Mary Kay. Mary Kay, ¿qué fue lo que hizo? Yo pienso que han visto la marca, pero no sabían que era una señora la que la había fundado, y estoy segura que tampoco saben su historia. Se las voy a contar a grandes rasgos. Mary Kay es una persona, pues obviamente de Estados Unidos, y ella, ¿a qué se enfrentó? ¿A qué dificultad se enfrentó? A que ella trabajaba en compañías en donde por el hecho de ser mujer no reconocían su actividad profesional. Buscaba puestos de trabajo, buscaba que sus acciones fueran reconocidas para llegar a ciertos puestos de trabajo, y por el simple hecho de ser mujer no la aceptaban.
Eso fue su dificultad. Entonces, ella, igual que los personajes anteriores, en lugar de someterse a la dificultad y dejar que la dificultad la sometiera, como les estoy diciendo, ella pensó diferente, vio las cosas de una manera diferente, actuó con base en sus características específicas y dio. ¿Qué fue lo que hizo? Ella, en todo momento, sus características específicas eran que ella era una muy buen líder. Ella era visionaria y ella siempre fue innovadora. Y sabía que por el hecho de ser mujer no tenía por qué o podía crear ella misma un sistema que funcionara para empoderar a todas las mujeres. Entonces, las dificultades que enfrentó en esas empresas en donde no tenía lugar le permitieron fundar su propia empresa, y esa empresa fundada con base en empoderar a las mujeres a generar sus propios ingresos a través de cosméticos. Entonces, generó su propia empresa, fue un emporio, de hecho es un emporio que, a pesar de que ella también ya trascendió, continúa esa empresa dando muchos dividendos y ayudando a muchas mujeres independientes que venden sus productos alrededor del mundo. ¿Y qué dio? Dio la posibilidad a todas esas personas que no, por alguna razón, tener hijos, labores del hogar, no podían trabajar en una empresa como normalmente se hacía, para que ellas también pudieran ser independientes y pues trabajar por sí mismas gracias a esta compañía que ella fundó. Y algo que les quería decir, lo anoté para acordarme, que uno de los tantos logros que Mary Kay logró, uno de los tantos logros que Mary Kay obtuvo durante su vida fue que en un estudio académico, Baylor University nombra a Mary Kay Ash como la empresaria más grandiosa de la historia estadounidense, y en 1996 Forbes aclama a Mary Kay como una de las mejores historias de negocios de todos los tiempos. Entonces aquí nos damos cuenta de que ella tomó esa dificultad que vivió en su vida y la transformó. Y gracias a la dificultad se convirtió en quien es al día de hoy. Mary Kay trascendió la dificultad y dio. ¿Se fijan cómo también una personalidad reconocida al pasar de los años, que no se dejó someter ante la dificultad? Y ahora nos voy a pasar a otro personaje que van a decir, oye, pues puros personajes de Estados Unidos. Bueno, ahora vamos con alguien de México. Y bueno, este personaje ya lo conocemos todos, es Pedro Infante. Y Pedro Infante, ¿cuál es la historia de Pedro Infante? ¿O por qué se los traigo como personaje en esta ocasión? Pedro Infante, la dificultad a la que se enfrentó cuando era joven era pues que necesitaba más ingreso en su vida, es decir, para su familia. Él estaba casado con una persona y pues esa persona, su esposa, le incentivó a que empezara a buscar más ingreso, y pues empezó hasta a cantar en los camiones. Entonces él iba y cantaba en los camiones, y gracias a sus características específicas él pudo enfrentarse a la dificultad. ¿Y cuáles eran esas características específicas? Que no solamente tenía una voz muy hermosa al cantar, sino que era muy carismático y muy bien parecido. Entonces, todas sus características específicas le permitieron audicionar para diferentes televisoras de aquel entonces, que le dieron la oportunidad de participar en algunas películas, de grabar algunos discos y de empezar a forjar su historia como un ícono de la cultura mexicana, que también, a pesar de que ya trascendió hace mucho tiempo, él tuvo la oportunidad de dar. ¿Y que dio a toda
a todas las personas de nuestro país pues la posibilidad de deleitarnos con su música, con su presencia y con su carisma, que gracias a que se aventó, es decir, empezó a hacer cosas diferentes y con sus características específicas, que era como su herramienta ante la vida, la puso en práctica y dio. Y es una persona que hasta nuestros días es bastante reconocido y bastante querido pues por nosotros, todos nosotros los mexicanos. Entonces fíjense, él también vio la dificultad de manera diferente, actuó con base en sus características específicas y dio. Y finalmente les traigo no a un personaje, les traigo a un objeto. Ese objeto tiene que ver con que estos post-it nacieron de una dificultad. Es decir, los post-it nacieron porque necesitaban los creadores, bueno, los de la compañía, estaban buscando un pegamento con ciertas características que pegara firmemente para diferentes usos que ellos necesitaban. Sin embargo, el post-it es un pegamento, o sea, de esas investigaciones que estaban haciendo y de esas pruebas, nació un pegamento que pegaba y despegaba, y no era lo que ellos necesitaban. Sin embargo, una persona de los que estaban haciendo esa investigación que se enteró de los usos del post-it, se le ocurrió que tenía una necesidad de él, cuando cantaba en su iglesia, que ese pegamento podía funcionar muy bien para un uso distinto al que los químicos que estaban formulando ese pegamento nunca se les pudo haber ocurrido. Entonces empezaron a darle un uso distinto a ese pegamento que surgió como un error de lo que ellos estaban buscando, y hasta nuestros días ese pegamento que entre comillas no funcionaba es bastante útil para todas las personas alrededor del mundo, y con sus características específicas tiene un uso bastante bien recibido pues por la comunidad a nivel mundial. Entonces fíjense también cómo de algo que no se esperaba resultó algo bastante útil y que nos sirve hasta nuestros días. Entonces, con todo esto nos podemos dar cuenta de que podemos ver nuestras mismas dificultades desde otro ángulo, actuar con base en esa nueva manera de pensar, y así podemos dar a todos los demás con base en nuestras características específicas como personas. Y ya para finalizar, les traigo una parábola. Y esta parábola se las voy a leer. Está en línea con base en todo lo que hemos platicado, ya estamos por terminar. Les voy a leer la parábola y creo que con ella el mensaje va a quedar muchísimo más claro de todo lo que hemos estado mencionando. Y la parábola dice como sigue. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo, y los enlistó para que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica, pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban paleando tierra sobre su lomo, una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala de tierra cayera sobre su lomo, ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Esto hizo la mula palazo tras palazo. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube, repetía la mula para alentarse a sí misma.
No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación, la mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula, y eso los alentó a continuar paleando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula, cansada y abatida, pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía que la enterraría viva, se convirtió en su bendición. Todo por la manera en la que ella enfrentó la adversidad. Bastante claro el mensaje de esta parábola, ¿verdad? Creo que no necesita más explicación. El mensaje está muy claro. Entonces, ya para finalizar, les traigo la siguiente frase que dice: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran quedado dormidos. Y esto lo dijo Horacio en el año 65 antes de Cristo. También bastante clara la información que nos da esta frase tan sabia. Entonces, creo que les he dado mucha información con respecto a esto. Ha quedado bastante claro. Entonces, solamente me queda decirte que así podrás darte cuenta que una dificultad es la puerta que te llevará a una nueva vida. Bueno, pues esto es todo de este taller. Si tienen dudas, comentarios, por favor háganme saber. Estoy para servirles. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos pronto.